Georgette nació en París el 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexandre Philippard y Marie Travers. Sus padres no llegaron a casarse y Georgette no llegó a conocer a su padre, ya que fue al ejército francés en 1906. Por ese motivo adoptó el apellido Travers de su abuelo materno, ya que su madre era aún menor de edad. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y su padre muere tras recibir una grave herida en la batalla de Marne. En 1917, Alexandre reconoce a Georgette como su hija y adopta el apellido de Philippard. Georgette es enviada a Bretaña y ahí realiza sus estudios primarios y secundarios y culmina en 1922. Luego viaja a París a trabajar en el oficio de costurería con su madre y hacía vestidos para las reinas de Europa. Luego viaja a Londres para proseguir su formación educativa y realiza sus estudios de violoncelo, que junto con la guitarra era su instrumento más preciado. Vuelve a París en 1924 y culmina sus estudios por la noche, recibiendo cursos de música y español, y de día trabajaba en la costurería de su madre. Fue en mayo de 1926 en el que Georgette conoció a César Vallejo, solo de vista, pues nunca hablaron. En esa época, Vallejo tenía una relación amorosa con una joven llamada Henriette Maisset, relación que culmina en octubre de 1928. Es así que, en pleno invierno parisino, una noche del febrero de 1927, Georgette se encuentra por fin frente a frente con César Vallejo, quien le dirige la palabra. El poeta la invita a un encuentro en Le Carillon, un café de la avenida de la Ópera. Marie Travers, la madre de Georgette, se opone al romance. Sin embargo, el 12 de noviembre de 1928 ella fallece, y tras esto Vallejo le brinda sus condolencias, además de proponerle iniciar una vida juntos. Georgette no le da una respuesta inmediata, sino hasta que recibe la herencia de sus padres, empezando por fin a convivir con Vallejo. Tras aceptar convivir juntos, empiezan a viajar a diferentes destinos, pasando problemas económicos y situaciones difíciles. El 11 de octubre de 1934, a las 11:15 am, tras una convivencia de 6 años, Georgette y César Vallejo contraen matrimonio civil en la municipalidad del distrito de París. Es difícil imaginar en una alternativa de 7 qué día de la semana uno va a morir. Lo que resultaría prodigioso, es decir, un día preciso del año entre los 375, aquel en que se predice morir de manera natural. Vallejo sí lo señaló, y mucho antes del sueño premonitorio que tuvo lugar en la casa de Antenor Orrego. Además lo dejó escrito en el poema El poeta a su amada. Amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los 2 maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado, y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. En esta noche rara que tanto me has mirado, la muerte he estado alegre y ha cantado en su hueso. El gran poeta peruano murió durante la mañana del viernes 15 de abril de 1938 en la clínica del Boulevard Arago de París, donde había ingresado muy enfermo 3 semanas antes, sin que el equipo de 5 médicos encabezados por el afamado doctor Lemierre hubiese podido establecer el diagnóstico del misterioso mal que lo mató lentamente. Los resultados de las pruebas de sangre y otros análisis clínicos y radiográficos resultaron inútiles para aclarar la causa de su enfermedad. Según Georgette, esposa de Vallejo, el doctor Lemierre le dijo: «Veo que este hombre se muere, pero no sé de qué». A falta de un diagnóstico médico para explicar la causa de su prematura muerte, abundaron otros diagnósticos establecidos por amigos, escritores, músicos e historiadores. Unos dijeron saber que había muerto de tuberculosis, otros de sífilis secundaria, fiebre amarilla, malaria o paludismo, diagnóstico que la clínica Arago había descartado en los 23 días que estuvo hospitalizado ahí. Entonces y después se aseguró repetidamente murió en cumplimiento de su célebre profecía,
Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, del soneto Piedra Negra sobre una piedra blanca. Vallejo muere a los 46 años, un Viernes Santo en París. Georgette le cede su espacio en la tumba familiar en Montreux. Tras su muerte, dedicó sus esfuerzos para lograr que la obra literaria del poeta peruano se convirtiera en un bien universal. Durante los años de la ocupación alemana a Francia, Georgette cuidó los manuscritos de su esposo con temple de guardián. De hecho, es recordada por su mal carácter y la irritabilidad para guardar con celo la memoria de su esposo, ya que cuidaba y se fijaba en varios detalles. En 1970, y luego de 8 años de papeleos, idas y venidas de diferentes concesiones, Georgette logra trasladar los restos de Vallejo al cementerio Montparnasse, con un epitafio que se lee: «He nevado tanto para que duermas». Con esto da a entender que ella pasó por mucho. Fue perseverante y constante con la voluntad de su esposo, aún en su lecho de muerte. Gran admiración a su dedicación. Georgette emprende el viaje a Perú, llega al puerto del Callao el domingo 6 de mayo de 1951 y es recibida por Raúl Porras Barrenechea y Sebastián Salazar Bonte, entre otros. Un año después, el 4 de octubre de 1952, viaja a Santiago de Chuco. Al llegar a la puerta de la casa del poeta, dijo en un tono muy entristecido: «Llego a la casa de Vallejo, pero sin Vallejo». En 1957 o 1958, Porras hace que el Ministerio de Educación le concediera una pequeña pensión. En Lima empieza a luchar por hacer respetar la vida y obra de Vallejo. Rechaza con dignidad el ofrecimiento del conocido editor Juan Mejía Vaca, quien le propuso 30.000 soles por toda la producción de Vallejo. Critica la actitud del poeta español Juan Larrea, autoproclamado vallejista o estudioso de Vallejo, quien en 1957 visita Lima. Quien no escribió una línea sobre Vallejo cuando vivía se convierte luego en su más empeñoso intérprete. Luego se enfrentó a otro poeta español, Gerardo Diego, quien se presentó en la Universidad de San Marcos para disertar sobre Vallejo. En 1964, dicho poeta tuvo la delicadeza de decir que Vallejo se había muerto debiéndole algunas pesetas, en lo que hizo que Georgette reaccionara airada y en defensa de la memoria de su esposo. En ese mismo año publica su obra poética Máscara de Cal. En 1965 rechaza todo intento de musicalizar los poemas de Vallejo, y el año siguiente el gobierno peruano le reduce drásticamente su pensión, que dejará de otorgarle en 1968. Ese mismo año edita y publica la obra poética completa, edición facsimilar de Vallejo. En octubre de 1969 gana un juicio contra la editorial Losada por haber publicado sin autorización Poemas Humanos y España aparta de Miste Cáliz. Durante un evento, Georgette le dio una bofetada al editor Carlos Milla Batres debido a que éste incumplió su promesa de publicarle una foto de Vallejo en la carátula del homenaje internacional. En 1974 responde a los insultos y calumnias que Juan Larrea le dirige desde su revista Aula Vallejo. «Juan Larrea es un impostor y de la más repugnante inmundicia», dijo ella. En 1977 reedita Máscara de Cal y en el año siguiente publica su obra máxima, Allá ellos, allá ellos, allá ellos, páginas en defensa de la vida y obra de César Vallejo. En 1979 edita y publica el teatro completo de Vallejo. Una mañana del mes de noviembre de 1978, a los 70 años de edad, Georgette Philippard rueda por las escaleras de su casa y las consecuencias son funestas: hemiplegia parcial, accidente cerebrovascular y arteriosclerosis senil. Fue hospitalizada en la Maison de Sante, una clínica de la Sociedad Francesa de Beneficencia que le prestó atención gratuita. Sus últimos meses de vida la pasó confinada en una silla de madera. Su rutina era de la clínica a su casa y de su casa a la clínica. Cuando se desplomaba, la volvían a sentar. Cuando se desmoronaba, la recogían. Ella solo podía insultar y maldecir en francés y repetir, como una súplica, un conjuro, el nombre de quien la había confinado
a ese destino peruano y miserable. El 3 de diciembre de 1984 entra en coma a las 5 de la tarde. Tenía paralizado medio cuerpo y sufría complicaciones respiratorias, renales y un edema pulmonar, y sus últimas horas las pasó bajo una carpa de oxígeno. Fallece en la madrugada del 4 de diciembre de 1984. Georgette Philippard, después de la muerte de Vallejo, hizo surgir el legado del mismo, difundiendo sus obras que hoy en día se pueden leer en varios idiomas y que es estudiado en varias facultades de literatura en el mundo. Para defender la integridad del legado de Vallejo, se ganó la enemistad de muchos estudiosos y especialistas, entre ellos Juan Larrea, que era considerado por muchos el primer vallejólogo. Entre las críticas que se ganó Georgette incluían acusaciones de manipulación de los contenidos y modificación de las fechas. Lo cierto es que ella quiso defender la pureza radical de la poesía de Vallejo, y tuvo que luchar mucho para que sean fidedignas y que no sean tergiversadas por los estudiosos. Según el investigador peruano Miguel Ángel Pachas en su libro Georgette Vallejo, Al fin de la batalla, afirma que, si la vida y la crítica fue implacable con Vallejo, no lo fue menos con Georgette, quien tuvo que salir al frente entre propios y extraños, a defenderse de tantos infundidos. Estas críticas tendenciosas surgen cuando Georgette emprende con resolución y magnanimidad el compromiso de hacer conocer a todo el mundo las obras póstumas de Vallejo. Sin duda, su mayor labor fue la conservación y publicación de las obras de Vallejo. Cada obra individualmente parte de un conjunto completo de obras según su género, junto con otras obras publicadas en vida del autor. Entre las publicaciones editadas con lupa directriz y autorización están las siguientes. Poemas humanos, 1939 con el apoyo de Raúl Porras Barnechea. Novelas y cuentos completos, Lima, 1967. Abarca escalas melografiadas, fablas salvajes, sabiduría y el tuxteno, Hacia el reino de los Esiris, Paco Yunque y cuentos inéditos. Obra poética completa, Lima, 1968. Abarca los heraldos negros, Trilce, poemas en prosa, poemas humanos y España aparta de mí este cáliz. Contra el secreto profesional. Lima, Mosca Azul, 1973. El arte y la revolución. Lima, Mosca Azul, 1973. Teatro completo. Lima, 1979. Contiene 2 tomos y comprende 4 piezas teatrales. Entre las 2 orillas corre el río Luthaut, Colacho Hermanos y La Piedra Cansada. Obra poética completa. Ayacucho, 1979.